Enero del 2021. Damián Salas se enfrentaba a Joseph Herbert en la final de la Serie Mundial de Póker con la chance de convertirse en el primer campeón latinoamericano en la historia del torneo, pero estaba siendo destruido. Solo le quedaban 10 ciegas grandes y la victoria parecía alejarse con cada mano. La sala estaba vacía, sin familia y sin amigos que lo alentaran. El estadounidense esperaba ansiosamente el momento final para acabar la partida, pero lo que nadie sabía es que detrás de ese momento había más de una década de preparación y una mentalidad inquebrantable que estaba a punto de desatar la remontada que cambiaría para siempre la historia del póker hispano. Esta es la historia de Damián Salas, la redención de un campeón. Antes de que Damián Salas jugara una mano de póker, ya estaba ganándole a todos en las cartas. Creciendo en Argentina, pasaba los veranos de su infancia en el campo con sus abuelos, donde dedicaba horas y horas jugando escoba de 15 con su familia. A los 8 años ya tenía algo especial, una memoria fotográfica para las cartas que le permitía saber exactamente cuáles iban a salir cuando quedaban pocas cartas en el mazo. Era casi sobrenatural, como si pudiera ver a través del mazo mismo. De adolescente jugaba regularmente con sus amigos al póker cerrado y casi nunca perdía. Se sentía natural, como si estuviera hecho para esto, pero el póker era solo un pasatiempo y la vida pedía algo más estable. Así que años más tarde, Damián se hizo una carrera como abogado, construyó su propio estudio, consiguió clientes y le iba bien económicamente. Pero en 2003, un evento que cambió el póker para siempre, terminaría cambiando su vida. Chris Moneymaker, un contador de Tennessee que clasificó a la Serie Mundial de Póker a través de un satélite online de $39, ganó todo venciendo a 839 jugadores y llevándose 2.5 millones. Cuando ESPN transmitió la cobertura en 2004, Damián miraba desde Argentina completamente fascinado y lo describe como tocar el cielo con las manos, porque nunca había imaginado ver tanta gente reunida para jugar póker a ese nivel. La escala, el drama, la posibilidad de que un tipo común que clasificó online pudiera convertirse en el campeón mundial le mostró algo increíble. Esto no solo era un juego. En 2006, Damián hizo su primer depósito en una sala de póker, quizás 100 o 80, no recuerda la cantidad exacta, pero sí recuerda perderlo todo. Depositó de nuevo una cantidad similar y volvió a perder. Pero entonces algo hizo clic y empezó a ganar consistentemente, tomando una decisión crucial que cambiaría todo: no retirar nada, ni un solo dólar. Aquí es donde ser un abogado establecido le dio una ventaja enorme, porque no necesitaba el dinero del póker, ya estaba cómodo financieramente, así que cada dólar que ganaba online podía ser reinvertido para tomar riesgo en niveles más altos. Para octubre de 2006, solo 4 meses después de comenzar, había convertido esos depósitos iniciales en 45,000, una cifra que todavía no se sentía completamente real, hasta que en diciembre de ese año viajó a Buenos Aires para encontrarse con un contacto de confianza, ya que en Argentina, convertir las ganancias del póker online en efectivo no era simple, debido a restricciones bancarias y controles cambiarios. Y cuando le entregaron los 5,000 en efectivo, ahí es cuando finalmente se volvió real. Para diciembre de 2006, Damián tenía entre 70,000 y 80,000 en su cuenta jugando cash games, en los niveles de No Limit 1000 y 2000. Esta era una era diferente del póker, donde el nivel de habilidad promedio del jugador estaba muy por debajo de lo que es hoy. Los juegos eran más suaves, las ventajas eran mayores, y por 3 años Damián destrozó los cash games online, hasta que un día algo cambió. En 2009, Damián notó que algo estaba mal porque en los últimos meses los cash games se estaban volviendo mucho más difíciles. No estaba perdiendo exactamente, pero tampoco ganaba mucho, y para el volumen que estaba poniendo y las horas que dedicaba, las ganancias se habían reducido dramáticamente. Entonces se dio cuenta de lo que estaba pasando. Habían llegado los software de apoyo, programas que podían calcular la estrategia óptima y herramientas que traqueaban las tendencias de los rivales en la mesa. Los jugadores recreacionales estaban siendo explotados más rápido. Las ventajas estaban desapareciendo y todos estaban jugando más correctamente. Damián nunca usaba software de apoyo y nunca lo ha hecho porque su juego está construido en leer dinámicas y en su instinto desarrollado durante miles de horas jugadas, pero en cash games, donde podías encontrar a los mismos oponentes por horas con stacks profundos, los usuarios que los usaban habían comenzado a dominar y los juegos que había destrozado por 3 años se estaban volviendo menos rentables. Así que fue a buscar sitios que no permitieran software de apoyo, encontró un par y le fue bien ahí por un tiempo, pero para 2011 incluso esos sitios empezaron a permitirlo, así que tenía que tomar una decisión. Ahí es cuando los torneos lo llamaron, porque los torneos eran diferentes, los tamaños de stack cambiaban constantemente, las dinámicas cambiaban mano a mano, y aunque los solvers podían ayudarte con algunos conceptos básicos, no podían enseñarte cómo leer el nerviosismo de un jugador en una mesa final.
Pero había algo más sobre los torneos que atraía a Damián a un nivel más profundo: la adrenalina, el drama, la forma en la que una sola mano podría cambiar todo. Así que alrededor del 2011 hizo la transición y comenzó a especializarse en torneos online, desarrollando su propio método único de estudio, donde en lugar de usar solvers, observaba a los mejores jugadores del mundo competir en tiempo real, tomaba notas de torneos de high stackers tratando de entender por qué tomaban cada decisión, qué estaban pensando y qué patrones estaban explotando. Esto funcionó maravillosamente, pero todavía quedaba un sueño sin cumplir, una meta que había estado ardiendo desde 2003 cuando vio a Moneymaker en ESPN. Damián quería un brazalete de la WSOP, Main Event de la Serie Mundial de Póker 2017, más de 7,000 jugadores en uno de los fields más grandes en el evento más esperado del año. Para entonces, Damián había estado preparándose para este momento durante años, no solo técnicamente, sino mentalmente, trabajando en mantenerse presente y en manejar la presión. Día tras día, sobrevivió, construyó su stack, tomó decisiones difíciles y las cámaras de Código Póker seguían paso a paso su progreso en el torneo. Vive con 4.678.000. Sí, Increíble. contento, pero también, como te dije hoy, consciente de que falta un montón, así que, mira, me terminé la cervecita, el disfrute del último tiempo. Tal cual. No sé, jugué muy tranquilo, sintiendo que soy un privilegiado, que estoy acá jugando el Main Event. Y nada, y me salieron las cosas, ligué a lo campeón, y bueno, y estamos ahí. Luego de 7 días de ardua competencia, quedaban solo 10 jugadores, solo se necesitaba eliminar a uno más para la mesa final, y no podría haber sido alguien más quien diera la estocada final. Acá queda Damián representándonos, señores. Vamos Argentina, vamos Latinoamérica en vivo. ¡Vamos, papá! ¡Vale, papá! ¡Vamos, papá! I'm all in. And he's going to shove. Wow, that's pretty good. Protecting me at least. And that's just a final table fold right there. And backpack ready to go. Michael Ruan turns over ace-6 of clubs against the 2 jacks of Salas. And we could be Salas with the 2 jacks. Draped in his Argentinian flag. 1 club out there. Seen that face from Michael a lot. 4 and ace. 9 of hearts, and now Michael Ruan bring the other 8 along with him to the main event final table. Or the dream is over. And it is the Damián Salas de Argentina estaba sentado con los mejores del mundo. Comenzó la mesa final en sexta posición con 22.175.000 fichas, 28 ciegas grandes, pero durante todo el día no pudo desplegar su juego ni aumentar su stack, ya que no recibió buenas cartas durante toda la jornada, pero con un juego sólido pudo mantenerse, incluso cuando parecía que no había escapatoria en una de las manos más debatidas del torneo. Damián miró sus cartas, tenía As Dama, una mano premium y lo suficientemente fuerte para ir a la guerra. Un jugador inglés va all in por unas 13 ciegas. Damián con As Dama estaba en una situación que matemáticamente por ECM estaba cerca, pero Damián vio algo más. El tipo, digamos, es un jugador profesional, ¿no? O era, ahora hace tiempo que no está. Pero, ¿qué pasa? La instancia, 10 cámaras, luces por todos lados, ESPN, bueno, Serie Mundial, está... nada, lo presionó demasiado. Cada vez foldeaba le decían, Brian, good fall, Brian, good fall, Brian. Y estaban comiendo pizza y tomando gin tonic. Y él entre mano... ¡Qué mezcla! Posta. Y él entre mano y mano iba a tomarse, iba con los amigos a tomar gin tonic y a comer pizza. O sea, todas las manos se tomaba un traguito. Estaba en un cumple, como decimos. Sí. Es mi opinión, ¿no? Yo creo que humildemente era la manera que él tenía de hacer catarsis, de canalizar un poco la presión que sentía, o sea, mostrándose como súper relajado. Pero en realidad no estaba relajado, digamos. Yo lo sentía así, por lo menos. Y el tipo levanta una carta y siempre estaba en esa película,
Y no se paró. Se quedó tranquilo, ¿viste? Así, no se paraba antes porque lo hubieran sancionado, pero se quedó tranquilo. Yo estaba con anteojos, lo veo a él, ve la otra carta y se queda súper tranquilo. Claro, ahí. No lo hizo ni como que se iba a levantar ni ninguna... Claro, ¿viste? Yo lo vi en una posición distinta a su peli. Tras esta observación, Damián tiró as reina e increíblemente Piccioli llevaba un par de ases. Este fold lo salvó de la eliminación. El mundo del póker explotó debatiendo si fue demasiado tight o un movimiento genial. La mano se volvió legendaria y le permitió escalar una posesión más. Aún así, el sueño estaba a punto de terminar. Cuando Damián encontró una T, se encontraba corto en fichas y decidió solo defender la ciega grande. Cuando el flop cayó 3-2-A, era el momento perfecto para apostarlo todo. Su rival le pagó con un par de cuatros y un proyecto de escalera. Solo tenía que esquivar un 4 o 5 para doblarse y meterse de nuevo en la pelea, pero la última carta acabó con todo. Un 5 que completó la escalera lo dejó fuera del torneo en séptima posición y un premio de casi 1.500.000. No era el brazalete, pero probó algo esencial. Damián Salas pertenecía al nivel más alto del póker. Podía manejar la presión y podía competir con los mejores del mundo. El sueño todavía estaba vivo y 3 años después, el mundo le daría una oportunidad más. El mundo del póker había cambiado drásticamente en 2020 y con él las WSOP tuvieron que reinventarse por completo. La pandemia obligó a la serie más prestigiosa del póker a mudarse al entorno online, pero lo más revolucionario llegaría al final del año cuando anunciaron una estructura que nadie había visto antes. En lugar de un solo main event de 10,000 había 2 torneos completamente separados, uno internacional en GG Poker abierto para jugadores de todo el mundo y otro doméstico de la WSOP.com exclusivo para competidores de Estados Unidos. Lo verdaderamente innovador era que ninguno de los 2 ganadores se coronaría campeón de inmediato, sino que tendrían que enfrentarse cara a cara en un duelo final por $1 millón adicional en el verdadero título del campeón del main event. Para Damián esa estructura representaba mucho más que una simple oportunidad de ganar un torneo. Habían pasado 3 años desde aquella dolorosa eliminación en séptima posición, 3 años arrastrando el recuerdo de ese A10 contra par de cuatros. Esta era su chance de reescribir esa historia. El torneo internacional atrajo a 674 jugadores de todas partes del mundo y la mesa final se disputaría en el Kings Casino de Rozvadov, República Checa. Diferentes naciones estaban representadas en esa mesa y entre todas ellas destacaba una bandera celeste y blanca. Damián dominó la mesa final y cuando la última carta cayó sobre el fieltro y eliminó al último rival, Argentina tenía a su campeón. El premio de 1.550.969 era impresionante, pero más impresionante aún era el boleto para el duelo definitivo. Del otro lado del Atlántico, en el legendario Hotel Río de Las Vegas, se estaba desarrollando simultáneamente el torneo doméstico. La competencia había traído 705 jugadores entre Nevada y New Jersey, y después de días de intensa batalla, Joseph Herbert emergió como ganador, embolsándose 1.553.000 y ganando su propio boleto para enfrentar a Damián. La fecha original estaba fijada para 2 días después de la conclusión de esta final, pero las restricciones de viaje impuestas por la pandemia complicaron la entrada de Damián a Estados Unidos. El duelo tuvo que posponerse para el domingo, agregando más tensión a un evento que ya estaba cargado de dramatismo. Cuando finalmente ambos jugadores se sentaron frente a frente en Las Vegas, lo que estaba sobre la mesa trascendía el simple aspecto monetario del $1 millón adicional. Era Herbert, el campeón local, buscando consolidar su victoria contra Damián, el argentino que venía cargando el peso de la redención. El match arrancó con Damián tomando una pequeña ventaja inicial, pero Herbert respondió con una serie de jugadas agresivas que comenzaron a inclinar la balanza a su favor. Justo antes del break, Damián había logrado recuperar el control, pero cuando ambos jugadores regresaron de la pausa, Herbert conectó un color en el river que cambió completamente el momentum del duelo. El estadounidense flopeó trips en la siguiente mano, extendiendo su ventaja, mientras los niveles de ciegas seguían subiendo. La situación se volvió crítica para Damián cuando su stack se redujo a apenas 10 ciegas grandes. Cualquiera que hubiera estado viendo podría haber pensado que la historia de Salas terminaría en un honroso pero doloroso segundo lugar, pero había algo que las cámaras no podían capturar: la determinación de un hombre que estaba decidido a no quedarse a solo unos pasos del título por segunda vez. El comeback comenzó con una doblada crucial donde su A2 sobrevivió contra un K5 de Herbert. La confianza empezó a regresar cuando dobló nuevamente con par de dieces contra K9, y desde ese momento, mano tras mano, Salas fue cerrando la brecha que parecía insalvable minutos antes, y entonces tomó la delantera. Herbert, sin embargo, encontró su oportunidad cuando hizo un all-in con KQ dominando completamente el KJ de Salas, y con un tablero que no cambió
cambió nada, se metió de nuevo en la pelea. Damián volvió a doblarse con A10 contra una A8 y una vez más se hizo con el liderato en fichas y esta vez no pensaba soltarlo. Entonces llegó la mano que definiría todo. Herbert movió todas sus fichas al centro con AQ y Damián miró sus cartas y encontró el KJ. El call era arriesgado, pero algo le dijo que era la situación y el momento correcto. El flop trajo un rey que hizo explotar las emociones de Damián mientras Herbert se hundía en su silla. El turn fue una carta inofensiva y cuando cayó el segundo rey en el river, Joseph Herbert quedó eliminado en segundo lugar después de haber dado una pelea extraordinaria. Damián Salas, el argentino que 3 años antes había salido séptimo con el corazón roto, ahora estaba de pie con los brazos en alto, corriendo por todo el pasillo y celebrando su victoria con cánticos. La redención estaba completa y Argentina tenía su primer campeón del main event de la World Series of Poker. Cuando Damián ganó el brazalete, se dio cuenta de algo profundo. Si no disfrutas el camino, estás al horno, porque cuando finalmente llegas a la cima y tocas ese momento con el que has soñado por años, termina en segundos. El brazalete va a una caja fuerte, el dinero a una cuenta bancaria, y lo que permanece es el juego mismo. La historia de Damián Salas es sobre más que ganar un brazalete. Es sobre el coraje de dejar una carrera exitosa por algo que amas. Sobre adaptarte cuando el juego cambia, pivotando de cash games a torneos cuando los solvers se apoderan. Sobre confiar en tus instintos cuando las matemáticas dicen lo contrario. Y sobre entender que la preparación mental es tan importante como la habilidad técnica. Más importante es sobre entender que el póker, como la vida, no se trata sobre de llegar al destino, sino de quién te conviertes en el camino. Desde ver a Moneymaker en TV hasta ese primer depósito de 100, pasando por el grind de Cash Games, encontrar su ventaja en torneos, el fold controversial en 2007 y finalmente sostener el brazalete en 2020, cada paso fue parte del camino. Y Damián Salas todavía está en ese camino, todavía jugando y todavía amando cada minuto, porque el brazalete era el sueño, pero el juego es la vida.